Bendito y alabado sea el Señor, mis hermanos. Gracias. Gracias por continuar aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Le damos las gracias al Señor hoy en esta mañana, mis hermanos. Estamos aquí agradecidos con el Señor por todo lo que Él permite. Y bueno, hoy en esta mañanita, mis hermanos, tendremos la reflexión de las lecturas. Hoy recuerda, es el lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Y bueno, vamos a hacer esa meditación, mis hermanos, de las lecturas. La primera lectura hoy está tomada del libro del Génesis. Es el libro de Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 19. Nos dice así la palabra de Dios hoy en esta mañana. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla la llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero, y dijo Dios, existe un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo, dijo Dios, júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engrandaba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie, y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero Dios dijo, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Palabra de Dios. Hoy en esta mañana, mis hermanos, el Salmo responsorial está tomado del Salmo número 103 y siguiente. Nos dice así el salmista hoy en esta mañana. Goce el Señor con sus obras. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Goce el Señor con sus obras. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Goce el Señor con sus obras. De los manantiales saca los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto.
Goce el Señor con sus obras. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Goce el Señor con sus obras. Palabra de Dios, mis hermanos. Hoy en esta mañana, hermanos, en este lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, el Santo Evangelio está tomado del libro de San Marcos. Libro de San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron. Apenas desembarcaron, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas, en los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Hoy en esta mañana, mis hermanos, hoy en este lunes 8 de febrero, quinta semana del tiempo ordinario que estamos viviendo. La primera lectura está tomada hoy del libro del Génesis. La primera lectura hoy nos muestra, nos enseña el poder inmenso de Dios. Hoy la palabra de Dios, hermanos, nos va mostrando por medio del Génesis, nos va enseñando el principio, cómo Dios creó al mundo, cómo Dios fue formando, cómo Dios fue poniendo los límites al mar, cómo creó el día y la noche por medio de los luceros, el sol, la luna. La palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, te repito, cómo, cómo Dios sabe y nos deja la tierra, nos deja todos los elementos para que nosotros pudiéramos vivir y sobrevivir. El Señor conocía claramente, mis hermanos, todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Aquí nos muestra, te repito, el poder tan grande que Dios tiene sobre los elementos. Nos muestra el poder tan grande que Dios tiene sobre todo lo que nosotros podemos ver, sobre todo lo que nosotros podemos sentir, sobre todo lo que nosotros podemos palpar, mis hermanos. Nos muestra la palabra de Dios, la creación. Cómo Dios, te repito, creó el día, creó la noche. Y nosotros vivimos en el día a día, mis hermanos, viendo la luz del día y percibiendo la noche. A lo que yo quiero llegar con esto, mis hermanos, es de que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, te repito, de lo que tenemos frente a nosotros, porque frente a nosotros hay una tela, hay algo que no nos permite ver la grandeza de nuestro Dios. Le damos más importancia, mis hermanos, muchas veces a lo que nos sucede o a lo que nos pueda suceder que a lo que tenemos frente a nosotros. Que el reconocer a ese ser supremo, mis hermanos, que nos dio a nosotros la vida y que creó para nosotros todo de lo que nosotros estamos gozando.
En este caso hablemos del día, el día a día, mis hermanos. Perdón. Entendamos que a nosotros no nos cuesta absolutamente nada el recibir la luz del día. Nosotros nos despertamos, nos levantamos cada mañana y el sol está ahí, la luz está ahí. La luz que nosotros aprovechamos, hermanos, para trabajar, la luz que nosotros aprovechamos para hacer nuestras actividades, la luz que nosotros aprovechamos incluso para nuestra propia salud, porque la misma luz solar es buena en cierto sentido para nuestra salud. Entonces, fíjate, mi hermano, fíjate cómo tenemos tantas bendiciones que Dios nos da. Tenemos al día 10 horas de luz, no sé, que en las que nosotros, te repito, podemos aprovechar, mis hermanos, para hacer nuestras actividades. Después viene la noche para que nosotros podamos descansar. ¿Por qué menciono esto, mis hermanos? Te repito, porque fíjate la gran sabiduría, mis hermanos, con la que Dios hizo el mundo, la gran sabiduría con la que Dios creó todo esto solamente para ti, mi hermano, solo para ti lo creó el Señor. Separó Dios la luz de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla la llamó noche. Después nos habla la palabra de Dios, mis hermanos, de cómo Dios junta las aguas, cómo Dios pone límite a las aguas, el mar. Qué imponente, mis hermanos, qué majestuoso es el mar. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en una playa, de ver el mar, de ver el poder que tiene el mar, mis hermanos, las aguas, cómo rugen las aguas, cómo son tan fuertes, cómo mueven barcos, cómo soportan tanto peso, cómo dan tanta vida, mis hermanos, a tanta especie que nosotros humanamente aún ni conocemos. Creo que ni el 40% de la vida que hay, hermano, en las aguas. Y nosotros cuando nos paramos ahí vemos ese poder tan inmenso, mis hermanos. Y fíjate cómo el mar tiene su límite, cómo el mar llega hasta cierto punto y se regresa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, mis hermanos, dice la palabra de Dios: júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezca lo seco. Dios pone límite, Dios divide lo seco del agua, pone el agua en un solo sitio y le ordena, le marca, de aquí no pases. Vuelvo a repetirte, qué inmenso, qué grande es el poder de Dios, mis hermanos. Qué grande es el poder de Dios, hermanos, que se nos muestra, te repito, en los elementos, que se nos muestra en el día, en la noche, que se nos muestra en el poder del mar, que se nos muestra en la misma tierra. Cuando nosotros simple y sencillamente, mis hermanos, vemos cómo de la nada surge una planta, surge una flor. ¿Por qué? Porque es Dios quien permite que esa flor, que esa planta crezca. Muchas veces plantas hermosas para que nosotros admiremos el amor de Dios por medio de esa planta, por medio de esa flor tan hermosa. Muchas veces, hermanos, esas plantas, esas flores que crecen, que nacen, son para darnos el alimento a nosotros. Vuelvo a repetirte la palabra de Dios hoy, hermano, el libro de Génesis, que nos muestra la creación. Es más que nada mostrarnos, hermanos, el amor de Dios en todo lo que hace. El amor de Dios, hermano, en todo lo que creó. Ahora imagínate si Dios creó con amor y con sabiduría un cielo, una tierra, un sol, una luna, las aguas del mar, la tierra que nos da el fruto, la tierra que nos da la belleza de las flores, de las plantas. Ponte a pensar un momento, mis hermanos, si Dios con tanto amor creó todo esto que hemos hablado, ¿para qué creó Dios toda esa hermosura?
¿Para qué creó Dios toda esa belleza? Solamente para que tú, hermano, la pudieras admirar. Dios creó todo eso para ti, mi hermano. Un Dios que es capaz de crear un universo, un Dios que es capaz de crear tanta belleza solamente para que alguien insignificante como tú, como yo, podamos admirar, podamos recibir, podamos ver a Dios en medio de su creación, hermano. Pensemos un momento, hermanos, analicemos un momento, detengámonos un momento en admirar la belleza de Dios. ¿Cuántas veces por nuestras ocupaciones, cuántas veces por nuestras carreras, cuántas veces por nuestro diario vivir, hermanos, vemos la vida como si nada y no vemos esa grandeza de Dios? ¿Cuántas veces has pasado, hermano, y junto a ti hay una flor hermosa que te está hablando, que te está diciendo, hey, mira cómo Dios me creó tan hermoso? Y nosotros no admiramos a Dios, no vemos la creación de Dios. La creación, hermano, hoy nos habla Dios, hoy nos habla la palabra de Dios por medio de Génesis, de esa creación hermosa que Él hizo, de esos elementos que Él creó, te repito. Pero la más hermosa de las creaciones eres tú, hermano. Tú que hoy en esta mañana estás escuchando. Tú que en esta mañana, hermano mío, estás recibiendo este mensaje. Porque Dios te está hablando que tú eres importante, que tú eres algo hermoso a los ojos de Dios. Y te habla también, hermano. Deja de preocuparte, deja de ver lo demás, deja de ver lo exterior, comienza a ver lo interior, te repito, comienza a ver la belleza de la vida, comienza a ver lo hermoso que la vida te ofrece, lo hermoso que este mundo te da. Olvidémonos, hermanos, de lo que el mundo nos habla y nos dice, que la vida es triste, que la vida es difícil, que debemos de vivir preocupados, que debemos de vivir tristes porque tenemos una enfermedad, que debemos de vivir preocupados, hermano mío, porque no tenemos una casa hermosa, no tenemos el mejor de los carros, no tenemos los material, el bien material que necesitamos. No, hermano, aprendamos a vivir de lo hermoso que tenemos, te repito. Salimos por la mañana, hermano, y un día soleado, gloria a Dios. Salimos por la mañana, está lloviendo, gloria a Dios. Está nevando, gloria a Dios. Todo eso nos lo envía Dios, mis hermanos, porque al fin y al cabo, al fin de cuentas, es Dios quien nos da el día a día lo que nosotros necesitamos. Hoy el libro de Génesis, te repito, mis hermanos, nos habla de lo que Dios creó, pero para que entendamos el por qué Dios lo creó. Qué hermoso, hermano, nos habla el libro de Génesis. Después, por medio del Salmo, mis hermanos, nos habla cómo el Señor se goza con sus obras. Dice el Salmo, esta palabra a mí en lo personal me encanta. Bendice, alma mía, al Señor. Despierta, alma. Bendice a tu Señor. Reconoce a tu Señor. Por medio de las obras, hermanos. Por medio de las obras que el Señor ha hecho. Que nuestra alma le alabe y le bendiga, hermano. El Santo Evangelio de esta mañana nos muestra, dice la palabra de Dios por medio de San Marcos, en aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron. Apenas desembarcaron, la gente reconoce a Jesús y a sus discípulos. Dice la palabra de Dios, cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. Cómo la gente, hermano, cómo aquel pueblo, aquella ciudad de de Genezaret, donde llega Jesús, dice la palabra de Dios, la gente al verlo lo reconoce, reconoce a Jesús, reconoce el poder que Jesús tiene, mis hermanos.
Primero hablábamos de nuestro Señor, de Yahvé, Dios creador, de cómo había creado, cómo creó todo el universo, cómo creó los elementos, cómo creó todo, para que nosotros, hermanos, reconozcamos el poder de Dios y reconozcamos que todo lo que Dios creó, lo creó para nosotros. Ahora, por medio del Evangelio de San Marcos nos muestra cómo Jesús es reconocido también y nos muestra la palabra de Dios, el poder de Dios, mis hermanos, ahora en un Dios que está presente entre la humanidad, de un Dios que camina con nosotros, de Jesús que está caminando con nosotros, de Jesús que está viviendo en medio de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, la gente veía a Jesús y corría. ¿Qué hacía la gente, mis hermanos? Movidos por la fe, porque al fin y al cabo el buscar a Jesús es buscarlo por medio de la fe. El reconocer a Jesús es solamente, mis hermanos, movido por la fe que hay en nuestro interior. Porque Dios está presente, Jesús está presente. Jesús está presente en los hogares, en las familias, en los matrimonios, en las enfermedades. Pero ¿qué sucede? Que nosotros cuando no tenemos fe, mis hermanos, no podemos reconocer que Jesús está frente a nosotros. Un enfermo que tiene fe, busca a Jesús. Un enfermo que no tiene fe, que no le interesa la fe, que no quiere vivir por medio de la fe, aunque Jesús está frente a él en su enfermedad, no lo recibe, no lo reconoce, no lo busca. Se queda en su dolor, se queda en su enfermedad, se queda en su problema. Por eso nos dice la palabra de Dios, por eso San Marcos nos muestra, mis hermanos, que cuando la gente se enteraba dónde estaba Jesús, tomaban a sus enfermos en camillas, tomaban a sus enfermos, hermanos, rápido, yo me imagino la escena, lo ponían en una camilla improvisada, lo subían y corrían a donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque reconocían a Jesús, reconocían al Maestro, reconocían que Jesús podía darles la sanación. Dice San Marcos, en los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza, colocaban a los enfermos en la plaza, dice la palabra de Dios, y le rogaban, ojo con esto es bien importante, hermanos, y le rogaban que le dejasen tocar al menos la orla de su manto. Fíjate qué importante, hermanos, aquí la fe que se nos muestra en este pueblo, en esta ciudad. Jesús llegó a Genezaret. Jesús, yo me imagino, entra en la plaza principal a predicar la palabra de Dios, a predicar la salvación, a predicar, como dice la palabra de Dios, hablar de su Padre, comenzar a hablar de su Padre. Toda aquella gente, hermanos, enferma, triste, adolorida, corren a donde está Jesús, llegan a la plaza. Aquí lo importante, hermanos, dice la palabra de Dios, la gente le rogaba a Jesús que solamente lo dejaran tocar sus vestidos, al menos la orla de su manto, dice la palabra de Dios. La gente no exigía mucho, la gente no pedía mucho, solamente poder tocar el manto de Jesús, mis hermanos. Aquí podemos confundirnos, podemos decir entonces, aquel vestido era el que sanaba, aquel manto de Jesús era el que tenía el poder. No, lo que tenía el poder sanador era todo lo que estaba impregnado de la santidad de Jesús, mis hermanos. Por eso, aquella gente, te repito, hermano, reconoce la santidad de Dios, reconoce la santidad de Jesús, reconoce, hermano, que solamente con estirar su mano, con tocar aquel manto, quedan sanados en ese momento. Reconocer, hermano, te repito nuevamente, reconocer el amor de Dios por medio de la creación, reconocer el poder sanador de Dios por medio de buscarlo, por medio de estirar nuestra mano, hermano mío, en medio de nuestro problema, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra situación, con fe estirar nuestra mano y tocar a Jesús.
Termina la palabra de Dios diciendo, hermano, y los que lo tocaban se curaban. Todo enfermo que tocaba solamente, escucha, solamente el manto de Jesús, quedaban sanos. Aquí vemos una conjugación, hermano, una conjunción importante. La santidad de Jesús, te repito, la sanidad que acompañaba a Jesús, el poder que Jesús, hermano mío, tenía y tiene sobre las enfermedades, sobre nuestras enfermedades, sobre la muerte. ¿Por qué? Porque hay personas, hermano, que están a punto de morir, que tienen la peor de las enfermedades, que tienen el peor de los virus que hay en este momento que está calcinando, hermano mío, nuestros pulmones, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos, nos está aniquilando aquella enfermedad. Pero vemos el poder de Dios tan grande, hermano, el poder que Jesús tiene sobre esa enfermedad y que debemos de buscarle, que debemos de llamarle, que debemos de aclamarle al Señor, que en fe, como nos muestra hoy el Evangelio, hermano, estiremos nuestra mano, toquemos al Señor en fe y creámosle al Señor que si Él quiere sanarnos, nos va a sanar en un instante, mis hermanos. El miedo, te repito, nos paraliza. El miedo nos hace estar postrados. Pero por eso tenemos una iglesia, mis hermanos. Por eso somos una iglesia, por eso somos una comunidad. Para que el que está enfermo, que el que está triste, que el que está caído, que en este momento se ha llevado en camillas frente a Jesús, mis hermanos. ¿Cuál es la camilla que tú necesitas para llegar con Jesús? Esta, la palabra de Dios que se te está predicando, hermano. Infinidad de programas, infinidad de predicadores que te hablan del poder de Dios, que te hablan del poder de Jesús, que te dicen que tengas fe, que no tengas miedo. Pero tenemos que creer, hermano. Tenemos que creer en Dios, hermano. Démosle gracias al Señor en esta mañana, mis hermanos, por todo lo que Él permite. Démosle gracias al Señor por esta reflexión, hermanos. Que el Señor nos acompañe, nos guíe y nos enseñe a creer en Él, a confiar en Él y a esperar en Él. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Gracias, hermanos. Gracias por estar aquí en tu programa, oración, salud y vida.